Bienvenidos guerreros de la fe. Tomen asiento, porque lo que van a escuchar hoy no es una caricia para el alma. Es un choque de realidad que encenderá un fuego inextinguible en su espíritu. Por una hora, vamos a confrontar la verdad más dura, el misterio más doloroso, la pregunta que todos hemos susurrado en la oscuridad de nuestra habitación. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? Miren a su alrededor o miren dentro de sí mismos. ¿Ven el caos, la enfermedad, la traición, la ruina que parece devorar la esperanza? Yo lo veo y sé lo que sienten. Ese grito desesperado que se ahoga en la garganta, ese clamor que se eleva al cielo como un misil de angustia, buscando una señal, una respuesta, y solo encuentra un silencio tan frío como el espacio exterior. Este silencio no es la ausencia de Dios, es la prueba de fuego que forja a los verdaderos campeones. Muchos se rinden aquí, asumiendo que el silencio significa abandono. Pero hoy les digo que se preparen para un cambio de perspectiva que transformará su adversidad en su mayor arma de poder. Nos adentraremos en las profundidades de la Biblia para desenterrar la estrategia divina detrás del sufrimiento, no para entenderlo intelectualmente, sino para conquistarlo espiritualmente. El tono de este mensaje es de poder absoluto y superación inevitable. El dolor que sienten no es el final de su historia, es solo el prefacio de su testimonio de victoria. Quiero comenzar con una historia, no una parábola, sino la experiencia cruda y real de un hombre que lo tenía todo. Un hombre llamado Job, de la tierra de Uz. Imaginen a Job. No era solo rico, era la personificación de la bendición. 7 hijos, 3 hijas, una fortuna en ganado que empequeñecía a todos los demás terratenientes. Su vida era una fortaleza de prosperidad y piedad. Se levantaba cada mañana, no para gozar de su riqueza, sino para interceder por sus hijos, cubriendo con sacrificio cualquier posible error. Era a ojos humanos y divinos intachable, el hombre que uno señalaría como la prueba viviente de que la fe funciona. Pero el cosmos tenía otros planes. En un instante aterrador, la estabilidad de su vida fue dinamitada. No fue un declive gradual, fue un juicio inmediato y total. Mientras sus hijos y sus nueras celebraban un banquete, un viento impetuoso, un torbellino, golpeó la casa y todos murieron. Mientras el primer mensajero tartamudeaba la tragedia, otro llegaba anunciando que los sabeos habían robado el ganado y matado a los sirvientes. Antes de que este terminara, un tercero reportaba que el fuego de Dios había consumido las ovejas y los pastores. Y para rematar el horror, un cuarto mensajero gritaba que los caldeos se habían llevado los camellos. En una sola tarde, Job pasó de ser el hombre más bendecido a ser el hombre más despojado y devastado del planeta. Pero el infierno apenas comenzaba. La segunda ola fue personal, una enfermedad asquerosa y dolorosa, una sarna maligna que cubría su cuerpo de la cabeza a los pies. Tuvo que sentarse en un montón de ceniza, rascándose las llagas con un trozo de tiesto. Su esposa, su única compañía que quedaba, lo miró con los ojos vacíos, con el alma partida por la pena, y le dijo la frase más destructiva: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job, el pilar de fe, el hombre intachable, estaba ahora sentado en la ceniza, apestando, solo, con la tentación de la blasfemia susurrada por la única persona que debía amarlo. Aquí, en el clímax de su desastre, es donde Job clama. Él no maldice, él no se rinde. Él, en un acto de fe radical que destroza la lógica, dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero mantengamos la atención. Job es humano, el dolor es real. Su fortaleza es admirable, pero no es infinita. A medida que pasan los días y los meses, y los amigos llegan con sus soluciones baratas, Job empieza a hacer la pregunta que nos atormenta a todos. ¿Por qué? Él no pedía riqueza, no pedía un milagro, solo pedía una explicación, un mapa, un manual, un porqué que le diera sentido a su agonía. Pero desde el cielo, el único eco que regresaba era el silencio. Este es el gancho, el punto de identificación. Todos somos Job en algún momento. Hemos perdido algo precioso, hemos sentido el dolor sin sentido y hemos gritado al vacío, exigiendo que el autor de la vida nos muestre el guión.
Y es aquí, en el silencio, donde la mayoría de las personas abandonan el poder. El propósito de esta historia no es el sufrimiento de Job. El propósito es la fe que se niega a morir en el silencio. El propósito es la soberanía divina, que opera en un plano que nuestra mente finita no puede comprender. La fe de Job no se basó en lo que recibía, sino en quién era Dios, independientemente de las circunstancias. Y esto, amigos, es el primer paso para desbloquear la fe radical. El conflicto no es el sufrimiento. El sufrimiento es la evidencia del conflicto. El verdadero conflicto es la lucha entre la promesa de un Dios bueno y la experiencia de un mundo cruel y silencioso. Hemos sido adoctrinados en una fe de causa y efecto simplificada. Si eres bueno, te va bien. Si sufres es por algún pecado oculto. Esta es la teología barata de los amigos de Job, y es una mentira peligrosa que paraliza el poder del creyente. El conflicto se manifiesta en tres esferas. La duda troncal, la esfera de la mente. La duda es la serpiente susurrando. Si Dios es amoroso, ¿por qué permite esto? Si es todopoderoso, ¿por qué no lo detiene? Esta duda ataca nuestra lógica y racionalidad. Queremos que Dios se comporte de manera predecible, como un programa de computadora, pero Él es un misterio vivo. El silencio de Dios es el campo de batalla donde nuestra fe lógica debe morir para que nazca la fe de poder. Debemos dejar de intentar entender a Dios para empezar a confiar en Dios, la ira justificada. La esfera del corazón. El dolor es un sentimiento legítimo, pero si no se canaliza, se convierte en resentimiento. La ira contra la injusticia, contra la enfermedad, incluso contra Dios se siente justificada, pero el resentimiento es un veneno que bebemos, esperando que mate a nuestro enemigo. Nos encadena. Esta ira nos hace sentir que merecemos una respuesta, que Dios nos debe una explicación. Error monumental. El creyente de poder no exige. El creyente de poder se somete y espera, no porque sea débil, sino porque sabe que la autoridad y la perspectiva de Dios superan infinitamente su dolor presente. La parálisis de la acción, la esfera del espíritu. El peor enemigo del sufrimiento no es el dolor, sino la inmovilidad. Cuando estamos heridos, nuestra tendencia es replegarnos, detenernos, congelar nuestra vida y nuestro servicio hasta que las cosas mejoren. Esto es precisamente lo que el enemigo quiere. Quiere que sueltes tu llamado, que entierres tus talentos. El silencio de Dios no es un tiempo muerto, es un tiempo de entrenamiento intensivo. Es en la cueva, en la soledad, en el dolor, donde los verdaderos profetas y líderes son forjados. Cuando todo lo externo se derrumba, te ves forzado a buscar la fuente de tu poder dentro de ti, en tu espíritu. El silencio de Dios es, en realidad, su máxima estrategia de desarrollo de carácter. Cuando un entrenador quiere que un atleta fortalezca un músculo, no hace el trabajo por él. Le da una carga y se mantiene en silencio mientras el atleta gime y se esfuerza, porque sabe que es en ese esfuerzo donde se produce el crecimiento. Si Dios respondiera inmediatamente a cada queja, seríamos bebés espirituales, dependientes de soluciones instantáneas. Pero Él quiere que seamos guerreros que se sostienen por sí mismos, con una fe que no necesita ver para creer, una fe que cree para ver. El conflicto es real, la lucha es intensa, pero es en esta lucha donde vamos a desenterrar las verdades bíblicas que transformarán nuestro ¿por qué? En un ¿para qué? La fe radical es una fe que opera en la oscuridad y avanza en el silencio. No es una fe pasiva, es una fe de ofensiva constante contra la desesperación. Vamos a sumergirnos en 3 pilares bíblicos que nos sacarán de la ceniza y nos pondrán de pie, listos para la batalla. Pilar 1. La soberanía inquebrantable. Más allá de nuestro entendimiento, la gran mayoría de los creyentes confía en la bondad de Dios. Pocos confían verdaderamente en su soberanía. La soberanía es el poder supremo, absoluto, de Dios para hacer lo que quiera, cuando quiera, y su plan es siempre el mejor, incluso cuando nos duele. Recordemos a José el soñador. Su vida es la antítesis de un camino fácil, sueño de grandeza, una promesa. Arrojado a un pozo por sus hermanos, vendido como esclavo en Egipto, falsamente acusado
y arrojado a la prisión. 10. 20 años de sufrimiento. 20 años de silencio. Creen que José no preguntó, Dios, ¿dónde está ese sueño? Pero la Biblia nos da el epílogo que José no tenía. En Génesis 50:20, él mira a sus hermanos, los que lo vendieron, y dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que hoy vemos, para mantener con vida a un pueblo numeroso. Aquí está la revelación de poder. Dios no solo repara el mal que se nos hace, Él reutiliza el mal para un propósito mayor. El veneno de la traición y el confinamiento se convirtió en el camino directo hacia el trono de poder en Egipto. La lección de soberanía. Tu dolor actual no es un obstáculo para tu destino. Es la materia prima con la que Dios está construyendo tu destino. Cuando estés en el pozo, no maldigas el pozo. Declara que el pozo es solo una estación de tránsito hacia la próxima fase de tu elevación. La fe radical es la convicción inquebrantable de que no hay accidente en el plan de Dios, solo un proceso que aún no entendemos. Pilar 2. El poder de la perspectiva, el lente del eterno. Tendemos a ver nuestra vida con un lente de primer plano. Solo vemos el dolor de hoy. Dios nos invita a usar el lente del eterno, una perspectiva que ve el panorama completo. El apóstol Pablo, el gran campeón de la fe, escribe en 2 Corintios 4:17-18, una frase que debería ser tatuada en el alma de todo creyente. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un peso de gloria que es incomparable y eterno. Así que no ponemos nuestra mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aflicción leve y pasajera. ¿Pueden creer que el hombre que fue azotado, apedreado, naufragado, encarcelado, que experimentó el hambre y la sed, llama a todo eso leve y pasajero? Aquí está la clave del poder. Pablo no minimizó su dolor. Él lo recontextualizó. Puso el dolor en la balanza contra el peso de la gloria eterna que ese dolor estaba produciendo. Perspectiva del mundo. El dolor es una resta de vida. Perspectiva de la fe radical. El dolor es una multiplicación de gloria y carácter. Si tu sufrimiento es el precio de una gloria eterna e incomparable, de un carácter de acero que te permitirá sostener el peso de tu llamado, ¿no valdría la pena? La lección de perspectiva. El silencio no es vacío. Es el crisol donde tu fe está siendo purificada de toda escoria. La próxima vez que el dolor te asalte, no te preguntes, ¿qué me está quitando esto? Sino, ¿qué me está dando esto que solo puedo conseguir en la oscuridad? Pilar 3. La resiliencia del desierto, la fortaleza forjada. La Biblia está llena de gente de poder que fue moldeada en el desierto, en la soledad, en el exilio. Moisés, de príncipe de Egipto a pastor anónimo en Madián durante 40 años. 40 años de silencio, de pastorear ovejas, para desaprender la arrogancia del palacio y aprender la humildad del liderazgo antes de enfrentar al faraón. David, de ungido a rey a fugitivo, perseguido por el rey Saúl. Vivió en cuevas, comiendo migajas, entrenando a un ejército de desadaptados. Es en la cueva de Adulam, donde se escriben algunos de sus salmos más profundos y poderosos. El desierto, el silencio, el sufrimiento. No es un desvío de tu misión, es tu entrenamiento obligatorio. La resiliencia espiritual no es solo soportar, es crecer en medio del quebranto. Es la capacidad de que, cuando la tormenta te arroje al suelo, no te quedes llorando, sino que te levantes con más fuerza, con más sabiduría y con un testimonio que tiene la autoridad de la experiencia. La lección de resiliencia. El poder que necesitas para tu futuro se está acumulando en el dolor de tu presente. No desperdicies tu dolor. Recógelo como una gema preciosa, porque es la prueba de que estás siendo preparado para algo más grande de lo que jamás imaginaste. No permitas que el silencio te congele. Deja que te calle para que puedas escuchar la voz suave de Dios, que solo se oye cuando todo lo demás ha callado. El silencio de Dios no es una ausencia, sino una invitación a la acción con una fe que no se basa en el sentimiento, sino en el convencimiento. La solución a la parálisis del sufrimiento no es esperar a que Dios hable en un trueno,
sino empezar a actuar bajo la palabra que ya nos ha dado. Aquí está el manifiesto de la fe radical en la adversidad. La acción de la alabanza profética. Cuando Job lo perdió todo, no maldijo a Dios, sino que adoró. Job 1:21. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. La alabanza en medio del dolor no es una negación de la realidad, es una declaración de guerra espiritual. Es la máxima expresión de la fe radical porque le dice al sufrimiento: no importa lo que me has quitado, tú, Dios, sigues siendo digno y seguirás siendo mi fuente de todo. Tu tarea. No esperes a sentir ganas de alabar, oblígate a hacerlo. Levántate, levanta tus manos y declara en voz alta la bondad y la soberanía de Dios, justo cuando menos lo sientas. Esta acción rompe las cadenas del resentimiento y el autopiedad. La transformación del dolor en propósito, el sufrimiento, no tiene sentido en sí mismo, pero nosotros le damos sentido al transformarlo en propósito. El apóstol Pablo dice que Dios nos consuela en nuestras aflicciones, para que nosotros podamos consolar a otros con el mismo consuelo que hemos recibido. 2 Corintios 1:4. Tu experiencia más oscura es la herramienta más brillante en tu ministerio. Las personas no necesitan sermones perfectos de gente perfecta. Necesitan un testimonio de alguien que ha estado en el infierno y ha regresado con la cicatriz como prueba de que Dios es real en la batalla. Tu tarea. Identifica tu mayor dolor y pregúntate: ¿cómo puedo usar esta experiencia para aliviar el dolor de otros? Transforma tu trauma en tu trinchera de ministerio. Tu quebranto te da una autoridad espiritual que no puede ser enseñada en ningún seminario. La confianza en el no visto, el poder del ciego. Jesús dijo a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. La fe radical es la bendición del ciego que sigue caminando. Es la habilidad de confiar en que la promesa se mantiene, incluso cuando la evidencia física grita lo contrario. Hebreos 11:1 nos define la fe. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que esperas, no la certeza de lo que ves. Tu tarea. Deja de buscar la respuesta y empieza a buscar el rostro de Dios. Dedica tiempo a la palabra, no para encontrar una solución rápida a tu problema, sino para conocer más profundamente al solucionador. El poder no está en la respuesta, el poder está en la relación. Cuanto más conozcas su carácter inmutable, menos te afectará el silencio de sus acciones. El levantamiento y la declaración de la victoria, la solución final, es la negación rotunda a ser una víctima. No eres una víctima de las circunstancias. Eres un conquistador con una pausa temporal. Romanos 8:37 nos declara: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No dice seremos vencedores o somos apenas vencedores. Dice, somos más que vencedores. La victoria es un estado del ser que ya te ha sido otorgado por Cristo. El sufrimiento es solo el campo de juego donde demuestras esta verdad. Tu tarea. Declara tu victoria ahora mismo. Tu vocabulario debe cambiar de estoy sufriendo a estoy prevaleciendo. Tu postura debe cambiar de derrotado a listo para la próxima ronda. El poder de la superación se activa cuando dejas de hablar de tu dolor y empiezas a hablar de tu Dios. Escúchenme bien, porque esta es la última descarga de poder que necesitan. Hemos viajado a través del pozo de la desesperación, la cueva de la soledad y la prisión del silencio. Hemos entendido que el silencio de Dios no es abandono, sino una invitación a la madurez radical. Es el momento en que se retira la muleta de la solución fácil para que te pongas de pie en tu propia fuerza, infundida con el poder del Espíritu Santo. Miren el ejemplo supremo, Jesús en la cruz. ¿Hubo un silencio más aterrador? Cuando Él gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Fue la encarnación del abandono, el clímax del sufrimiento inexplicable. Y sin embargo, fue en ese silencio, en esa oscuridad total, donde la victoria más grande de la historia fue sellada. La derrota aparente en la cruz
se convirtió en el punto de inflexión del destino humano. Tu cruz, tu dolor, tu silencio, tiene ese mismo potencial. No es el final de tu historia. Es el precio de tu autoridad. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de sacudirse la ceniza, de curar la herida con la palabra de poder y de mirar a tu adversidad a los ojos. Dile a la enfermedad que no tiene la última palabra. Dile a la escasez que tú sirves al dueño de todo el oro. Dile a la traición que el único que importa nunca te fallará. Deja de clamar por el fin de la tormenta y empieza a bailar en medio de ella. El guerrero de la fe radical no espera a que el cielo se aclare para avanzar. Avanza en la oscuridad sabiendo que la llama que lleva dentro es más brillante que cualquier sombra. Recuerda esto, tu dolor está produciendo una gloria que es incomparable y eterna. Tu silencio es el entrenamiento que te prepara para el trono de tu llamado. Tu quebranto es la autoridad con la que consolarás al mundo. No te rindas, no te detengas, no susurres. Grita tu fe, el poder está en ti, la victoria es tuya. Levanta tu cabeza, guerrero. El Dios que permite la prueba es el mismo Dios que ya ha garantizado tu superación total. Avanza ahora, y que tu testimonio forjado en el silencio sea el rugido que inspire a miles a desatar su propia fe radical. Amén. Expansión del desarrollo bíblico. La anatomía del silencio. Hemos establecido que el silencio no es ausencia, sino una estrategia divina. Para entender su poder, debemos desglosar su anatomía a través de más ejemplos y principios que nos inyectarán una dosis de poder espiritual inquebrantable. Principio. A. El silencio como semillero de la profecía. Cuando Dios está a punto de hacer algo masivo, a menudo lo precede un periodo de silencio. Es la calma antes del torbellino de su manifestación. Piensen en la historia del pueblo de Israel después de Malaquías. 400 años de silencio profético. Ningún profeta, ningún milagro público registrado, ninguna palabra escrita por inspiración divina. 4 siglos de oscuridad espiritual y dominación extranjera. ¿Estaba Dios en silencio? A nuestros ojos, sí. Pero, ¿qué estaba sucediendo en realidad? Mientras el mundo escuchaba el silencio, Dios estaba preparando el escenario. La preparación cultural estaba permitiendo la expansión del imperio griego y romano, preparando un lenguaje común, el griego koiné, para que su mensaje pudiera ser escrito y distribuido globalmente sin barreras lingüísticas. La preparación política estaba permitiendo la Pax Romana, una paz forzada que permitía a los apóstoles viajar con relativa seguridad por caminos que el imperio había construido. La preparación espiritual estaba permitiendo que la ley mosaica y las tradiciones judías alcanzaran su máxima expresión, demostrando a la humanidad su incapacidad total para alcanzar la justicia por sí misma. El silencio de 400 años no fue un tiempo muerto. Fue el tiempo de gestación para el evento más trascendental de la historia, el nacimiento de Jesús, el poder de esta verdad. Tu silencio actual es el tiempo de gestación de tu próximo gran testimonio profético. El drama, la angustia, la lucha que vives hoy está preparando el camino para el mensaje que Dios te dará para el mañana. No maldigas el silencio, úsalo para prepararte. Si tu vida está en silencio, significa que el próximo rugido de Dios a través de ti será estruendoso. Prepárate para sostener el peso de la gloria que viene. Principio B. El fuego de la fe de los 3 hebreos. Tomemos el ejemplo de Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Daniel 3. No estaban en el silencio de la ausencia de Dios, sino en el silencio de la expectativa de su acción. El rey Nabucodonosor les presenta el ultimátum más dramático. Adoren a mi ídolo de oro, o serán arrojados a un horno de fuego ardiente. Su respuesta es el manifiesto de la fe radical y irreversible. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3, 17, 18. Este es un nivel de fe que desafía nuestra fe de confort.
Ellos establecieron dos verdades irrefutables. La capacidad de Dios es absoluta. Puede librarnos. Ellos conocían el poder de su Dios. No había duda sobre su omnipotencia. La lealtad del creyente es incondicional. Y si no sepas, esta es la frase de poder. Su lealtad no dependía del resultado. Si Dios decidía no librarlos en su soberanía, su fe seguía siendo la misma. El poder de esta verdad. La fe radical no es una fórmula mágica para evitar el horno. Es la certeza de que incluso si el fuego arde, el creyente saldrá transformado. ¿Qué sucedió? El fuego no los quemó. La única cosa que se quemó fueron las cadenas que los ataban. Y en medio del fuego apareció el cuarto hombre, Jesucristo mismo, caminando con ellos. El silencio no te quema, quema solo tus ataduras. El silencio te obliga a rendir el resultado a la soberanía de Dios, liberando un poder milagroso que solo se manifiesta en la obediencia radical y la lealtad incondicional. Declara con autoridad: mi fe no se apagará, ni siquiera si el milagro que espero no sucede a mi manera. Principio C. El desarrollo de la intimidad en la cueva. Elías y Oreb. El sufrimiento nos fuerza a reevaluar cómo escuchamos a Dios. El profeta Elías, después de una victoria gloriosa sobre los profetas de Baal, huyó por miedo a Jezabel, cayó en una profunda depresión, deseó la muerte y se refugió en la cueva del monte Horeb. En su desesperación, Dios se le manifestó. ¿Cómo se manifestó? No en el viento impetuoso y fuerte que rompía los montes, ni en el terremoto, ni en el fuego. Elías necesitaba una voz diferente a la que lo había acompañado en el poder público. Dios se manifestó en un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19:12. El poder de esta verdad. Cuando clamamos en voz alta a Dios, queremos que nos responda con un trueno, que nos dé una señal inequívoca, una solución ruidosa. Pero la mayoría de las veces, la respuesta más profunda, la directriz más íntima y poderosa, viene en ese silbo delicado que solo se escucha cuando el ruido de nuestra angustia, la prisa de nuestra solución y el clamor de nuestro porqué se han calmado. El silencio externo es un requisito para la audición interna. Si estás en una cueva, si estás en el desierto, no busques la señal espectacular, busca la intimidad. La voz de Dios que te dará la estrategia de superación es un murmullo de amor que te susurra: no temas, yo estoy contigo. Este conocimiento íntimo es el combustible de la fe radical. El manifiesto de la fe radical nos ha dado los pilares. Ahora, necesitamos las acciones concretas que activan este poder de superación en nuestra vida diaria, transformando la teoría en una fuerza espiritual tangible. Acción 5. La rendición de las expectativas. Temporal es el problema de la mayoría, es que le pedimos a un Dios eterno que opere bajo nuestros tiempos limitados. Jesús y Lázaro, Juan 11, es el ejemplo perfecto de la expectativa temporal chocando con la estrategia eterna. Marta y María, desesperadas, envían a buscar a Jesús. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Jesús lo sabe. Su respuesta inicial parece insensible. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y luego, espera 2 días más antes de ir a Betania. Cuando llega, Lázaro ya lleva 4 días muerto. El olor es evidente. Marta lo confronta con la frustración del creyente. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. La expectativa de la presencia física. La lección de poder. Jesús no llegó tarde. Llegó en el momento perfecto para su propósito mayor. Él no solo quería sanar la enfermedad, una señal de poder. Él quería vencer la muerte, una señal de la resurrección y de la gloria eterna. La espera sirvió para llevar la situación a un punto en que solo un milagro de una escala superior era posible. Tu tarea de poder. Rinde tu reloj a Dios. Deja de decirle a Dios cuándo y cómo debe resolver tu crisis. Tu oración ya no debe ser: Señor, quita el problema ahora. Tu oración debe ser: Señor, en tu tiempo y a tu manera, manifiesta tu gloria de la manera más grande posible a través de mi vida. Esta rendición del tiempo libera el poder de la eternidad en tu situación.
El creyente radical no se apresura. Confía en la cronología perfecta de Dios. Acción 6. La disciplina del lenguaje de la victoria tu lengua es el timón de tu vida. Santiago 3:4. Lo que declaras en el silencio, lo manifiestas en la realidad. Muchos creyentes hablan de su sufrimiento con una autoridad que solo debería usarse para hablar de la palabra de Dios. Declaran la fuerza de su dolor, la magnitud de su derrota, la inevitabilidad de su fracaso. Están profetizando su propia derrota. La fe radical exige una reprogramación lingüística total. En lugar de "no puedo más con esta deuda", declara: "Mi Dios suplirá todo lo que me falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús". Filipenses 4:19. En lugar de "esta enfermedad me está matando", declara: "por sus llagas he sido sanado, y la vida de Cristo se manifiesta en mi cuerpo mortal". 1 Pedro 2:24. 2 Corintios 4:10-11. En lugar de "estoy solo en esta lucha", declara: "Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo". Salmo 23. Tu tarea de poder. Audita tu vocabulario. Cada vez que una palabra de derrota, de limitación o de resignación intente salir de tu boca, detente y reemplázala inmediatamente con una promesa bíblica. Este es un ejercicio de disciplina radical que transforma la atmósfera espiritual a tu alrededor. Tu boca no debe ser la oficina del diablo, debe ser el púlpito de la palabra de Dios. Acción 7. El servicio en el sufrimiento, la contradicción del poder. El último paso para salir del silencio y del sufrimiento es mirar hacia afuera. El enfoque en nuestro propio dolor nos encadena. El enfoque en el dolor de los demás nos libera. El gran poder que Jesús nos dio no es para consumirlo, sino para distribuirlo. La superación no se trata de sentirse bien. Se trata de hacer el bien a pesar de sentirse mal. Piensen en el ejemplo de Pablo y Silas en la prisión, Hechos 16, azotados, con los pies en el cepo, en el calabozo más profundo. ¿Estaban sufriendo? Sí. ¿Estaban en un lugar de injusticia? Definitivamente. Pero a medianoche, ¿qué hicieron? Oraron y cantaron himnos a Dios. Y los demás presos escuchaban. En el momento de su mayor dolor, se convirtieron en servidores de esperanza para los demás. Y en medio de esa alabanza y servicio, vino el terremoto. Se abrieron las puertas y se rompieron las cadenas. Tu tarea de poder. No uses tu sufrimiento como excusa para el aislamiento o la inmovilidad. Úsalo como una razón para servir. Levántate hoy y haz algo por alguien que sufre más que tú. Una llamada, una oración, un acto de bondad. Cuando sirves en el dolor, el poder de Dios se desata en tu vida de una manera doble. Te consuela. Al aliviar el dolor de otro, tu propio dolor se relativiza, te libera. El movimiento de la mano de Dios a tu favor a menudo se sincroniza con tu movimiento de servicio hacia los demás. El sufrimiento se convierte en tu credencial de servicio. Tu testimonio es ahora una fuente de poder viviente para el mundo. Guerreros de la fe, si han llegado hasta este punto, es porque el espíritu de poder ya ha comenzado a encender un fuego en sus huesos. Hemos expuesto la mentira de que el silencio es abandono. Hemos desenterrado la verdad de que el sufrimiento es el gimnasio del alma, la forja del carácter y el requisito previo para la manifestación de una gloria incomprensible. El desafío de la fe radical es el siguiente. Hoy, en este momento, tú tienes una elección que va a definir tu futuro. Puedes quedarte sentado en la ceniza, rascando tus heridas, murmurando tu por qué, y permitiendo que el silencio te congele. O puedes levantarte, sacudir el polvo de la derrota y declarar con la autoridad de un hijo de Dios que tu adversidad es solo un peldaño hacia tu elevación. El poder de la superación no es un sentimiento, es una decisión. Decide hoy, decide adorar. No importa el costo, tu alabanza no será silenciada. Decide creer en su tiempo. Rinde el reloj y confía en la soberanía absoluta. Decide hablar vida, rechaza el lenguaje de la derrota y declara solo las promesas de Dios. Decide servir. Transforma tu dolor
en una fuente de consuelo para otros. El Dios que guardó a Daniel de los leones, que caminó con los 3 hebreos en el fuego y que resucitó a Lázaro de 4 días de muerte. Es el mismo Dios vivo y operando en tu vida ahora mismo. No hay crisis que pueda anular su promesa. No hay silencio que pueda apagar su amor. Tu fe radical no es una fe que te saca del problema. Es una fe que te sostiene en el problema y te hace salir de él más fuerte, más sabio y más poderoso de lo que jamás entraste. Levántate, canta, lucha, vence. Que el silencio de tu prueba se convierta en el eco de tu victoria. La superación no es una posibilidad, es tu destino garantizado en Cristo. Ve y manifiéstalo. Harfeo, la ingeniería de la fe radical. Desglosando el mecanismo de superación, hemos abordado la soberanía, la perspectiva y la resiliencia. Ahora necesitamos entender la ingeniería del proceso. ¿Cómo se ve la fe radical en su máxima expresión? Se ve como una contradicción para el mundo y como un poder puro para el creyente. Elemento D. El desprendimiento del control. La lección de Abraham. La fe radical es, por definición, una fe sin red de seguridad. Es la voluntad de soltar todo control humano para activar el control divino. El ejemplo máximo es Abraham, el padre de la fe. Cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac, Génesis 22, el hijo de la promesa, el hijo de la risa, el hijo por el que esperó décadas, no hay silencio en Abraham. Hay una obediencia silenciosa y radical. Abraham se levantó de madrugada, preparó la leña, subió al monte. En ese largo, pesado, agonizante silencio del viaje, Abraham no estaba murmurando. Estaba activando la fe de la resurrección. Hebreos 11:19 nos revela su pensamiento interno, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también volvió a recibirle. Abraham no subió al monte Moría creyendo que Dios cambiaría de opinión. Subió creyendo que incluso si mataba a Isaac, Dios lo resucitaría para cumplir la promesa. Para él el plan de Dios era más poderoso que la muerte misma. Él estaba dispuesto a dejar ir su control sobre el resultado final, la vida de Isaac, para honrar la autoridad de Dios sobre todas las cosas. La revelación de poder. Si quieres activar un poder de superación inquebrantable, debes estar dispuesto a soltar lo que más amas o lo que más controlas y entregárselo a Dios. El sacrificio no es la pérdida, es la llave que libera la manifestación más grande de la fe que puedas experimentar. Tú, Isaac, aquello que más te duele soltar, es precisamente la prueba que está diseñada para revelar la fidelidad de Dios en un nivel que el creyente promedio nunca conocerá. Elemento E. La guerra de la esperanza irrazonable, el criterio de Romanos 4. La fe radical es esperanza irrazonable. No se basa en las estadísticas, en la lógica o en el sentimiento. Se basa en una sola cosa, la palabra dada por el único que no puede mentir. Romanos 4:18-21 describe la fe de Abraham frente a la promesa de un hijo. A una edad donde la biología era un obstáculo insuperable, él creyó en esperanza contra esperanza. Esperanza humana, basada en la evidencia, la salud, la juventud, el dinero, las conexiones, contra esperanza humana, sin evidencia, con un cuerpo ya amortecido, muerto para la reproducción, sin ninguna señal física. Abraham creyó en la promesa, la esperanza de Dios, a pesar de la evidencia, la desesperanza humana. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, ni tampoco la esterilidad de la matriz de Sara. El poder de esta verdad. Los guerreros de la fe radical tienen una ceguera selectiva. Deciden no considerar la magnitud del problema. No niegan el problema, pero se niegan a que el problema tenga la última palabra o la mayor atención. Pasan de ser realistas, solo ven la realidad, a ser espiritualistas, ven la verdad de Dios por encima de la realidad. Tu tarea de superación, en medio de tu silencio, enumera tus obstáculos, tu cuerpo amortecido. Luego toma la promesa bíblica relevante, tu semilla, y por cada obstáculo, declara el versículo con una voz de autoridad inquebrantable. La fe radical es una disciplina de la mente que obliga a la lógica a someterse a la palabra. Elemento F.
La fidelidad en la obscuridad. La filosofía del remanente. El silencio es el tiempo donde el remanente fiel se distingue de la multitud. Cuando el profeta Habacuc clamó a Dios por la injusticia que veía, y el Señor le respondió que usaría a los crueles babilonios para castigar a Judá, Habacuc se quedó atónito. La respuesta de Dios era más aterradora que el problema. Pero Dios le dio una promesa y un mandamiento: el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Esta promesa es la fundación de la fe cristiana, pero es en el capítulo 3 donde encontramos la filosofía del guerrero en el silencio. Habacuc termina con una declaración que es el clímax de la fe radical. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:17-18. El poder de esta verdad. Esta no es una fe que funciona si la cosecha llega. Es una fe que funciona aunque la cosecha falle totalmente. El gozo de Habacuc no estaba en la provisión, sino en el proveedor. Su identidad y su felicidad se habían desprendido por completo de las circunstancias económicas y físicas. La lección de fidelidad. Tu fe radical debe ser incondicional. El silencio, la pérdida, el dolor son los instrumentos que Dios usa para forzarte a transferir la fuente de tu gozo y tu seguridad del mundo al Espíritu. Cuando tu fe se basa en la persona de Dios y no en sus regalos, eres invencible. Este es el nivel de superación al que te llamo hoy. Ve la estrategia definitiva de superación, el sello del poder. Para finalizar, sellaremos este guión con un desglose de las acciones finales que garantizan que el silencio de Dios no solo sea soportado, sino conquistado. Acción 8. La renovación mental diaria, la fortaleza inexpugnable. La batalla se gana o se pierde en tu mente mucho antes de que se manifieste en tus circunstancias. Romanos 12:2 nos ordena: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación mental es el proceso de desinstalar los pensamientos de víctima, de derrota y de duda que el sufrimiento y el silencio han sembrado en tu mente, y reemplazarlos con los software de la palabra de Dios. Tu tarea de poder: implementa un régimen de guerra mental. Cada mañana, antes de encender el teléfono, llena tu mente con promesas de poder. No leas la palabra como un deber, sino como munición para el día. Cuando un pensamiento negativo ataque, repite en voz alta y con furia espiritual: no, yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Según Corintios 10:5, tu mente debe ser una fortaleza inexpugnable, y el silencio es el momento perfecto para levantar esos muros. Acción 9. La búsqueda de la comunidad radical, el vínculo de fuerza. El aislamiento es el mayor aliado del enemigo en el silencio. El sufrimiento te grita: estás solo, nadie te entiende, escóndete. La fe radical es comunitaria. No se trata de ir a la iglesia. Se trata de conectar tu vida con guerreros que tienen el mismo espíritu de superación. Hebreos 10:24-25 nos recuerda el mandato de considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Tu tarea de poder: sé vulnerable y busca a un guerrero de confianza. No busques un amigo de Job que te dé consejos baratos y te condene. Busca un hermano o hermana que te levante, que te recuerde la promesa y que te haga responsable de tu declaración de victoria. La fe radical florece cuando es compartida y reforzada en la comunidad. Tu superación no es solo para ti, es el estímulo que otro necesita para no rendirse. Acción 10. La perseverancia ineludible, el desgaste del enemigo. El silencio y el sufrimiento terminan cuando el enemigo se da cuenta de que no vas a parar. La fe radical se resume en una sola palabra: perseverancia. Santiago 1:3-4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales,
sin que os falte cosa alguna. La perseverancia es la fuerza silenciosa que desgasta al problema. Es levantarse un día más, declarar la promesa un día más, servir un día más a pesar de que la montaña no se ha movido. El poder de esta verdad. Tu perseverancia no es solo una espera pasiva, es una acción de resistencia activa. Le estás diciendo al cielo y al infierno: mi corazón está fijo, Dios, lo has dicho y yo lo creo. No importa cuánto dure este silencio, yo no me moveré de tu palabra. Cuando el enemigo ve esta firmeza inquebrantable, su estrategia de silencio y dolor se derrumba. Él ataca tu voluntad, no tu situación. Cuando tu voluntad es irrompible, la liberación es inevitable. Bueno, el clímax ineludible, la promesa del testimonio ahora. Con este arsenal de verdad y poder, volvamos al punto inicial, al misterio del silencio. El hombre que entra al silencio de la adversidad es un simple creyente. El guerrero que sale de ese silencio es un testimonio viviente de la soberanía de Dios. El final de Job no es la restauración de sus bienes, sino la revelación de su visión. Job, al final de su prueba, mira al cielo y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Su sufrimiento no le dio una explicación intelectual, le dio una experiencia transformadora de Dios. Antes, su fe se basaba en la historia de Dios. Ahora su fe se basa en el encuentro personal con Dios. Su sufrimiento le forzó a una intimidad que la prosperidad nunca podría haberle dado. Esa es la meta de tu superación. Que al final de tu silencio no solo recuperes lo que perdiste, lo cual sucederá, sino que puedas decir con una autoridad innegable: yo no solo escuché sobre el poder de Dios, yo caminé en el fuego con Él y viví para contarlo. Tu silencio no es tu tumba, es la incubadora de tu poder. Sal y conquista. El espíritu de superación te llama a la acción. Sé el testimonio. El mundo espera por tu rugido. Séte el legado de la fe radical. De la prueba a la herencia, guerreros, hemos llegado al punto donde la confrontación con el silencio de Dios nos ha despojado de toda excusa y nos ha vestido con una armadura de acero. Pero la fe radical no es solo para sobrevivir tu crisis. Es para dejar un legado que infundirá poder en las generaciones futuras. El propósito final: ser un faro en la oscuridad. Tu sufrimiento, tu silencio, tu superación, todo tiene un propósito que te trasciende. Tú no solo estás peleando por ti, estás peleando para que aquellos que te sigan tengan un mapa de ruta para la victoria. Piensen en los héroes de la fe que nunca vieron la promesa cumplida en su vida, pero su fe en el no visto es la razón por la que tú y yo podemos creer hoy. Habla de ellos Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos no ganaron la batalla final, pero ganaron la guerra de la fe. Su obediencia incondicional en el silencio y la espera se convirtió en la tierra de cultivo de la fe para todos los que vinieron después. La lección de la herencia. Tu perseverancia en este silencio es la moneda de cambio que garantiza la fortaleza de tu descendencia espiritual y física. No estás solo. Las almas que necesitan tu testimonio están observándote. Si te rindes, no solo te pierdes tu bendición, le robas la esperanza a aquellos que te ven como su punto de referencia. La fe radical te prohíbe el lujo de la rendición. Tu superación debe ser una necesidad histórica. El contraste del corazón, la recompensa de la intimidad del silencio de Dios es el medio que Él usa para refinar nuestra motivación. La fe que busca solo el beneficio colapsa en la adversidad. La fe que busca al benefactor perdura a través de la eternidad. El profeta Isaías, en el corazón de la opresión y el exilio, nos da la llave a la intimidad. Al que tiene su mente resuelta, cuyo pensamiento en ti persevera, tú le guardarás en completa paz, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Paz completa. No una paz parcial, sino una paz perfecta en medio del caos. Mente resuelta o perseverante. La mente que, a pesar de la tormenta, vuelve constantemente a la verdad de Dios. Esta es la paz del guerrero. No es la ausencia de guerra,
sino la presencia inmutable de Dios en la batalla. Es la certeza de que su carácter es la única constante en un universo de variables. Tu tarea de superación. Cultiva la meditación disciplinada. En el silencio, no te enfoques en el problema, sino en los atributos de Dios. Piensa en su fidelidad. Nunca ha fallado a sus promesas. Piensa en su omnipotencia. Nada es imposible para Él. Piensa en su amor. Él tiene un plan de bienestar. Este cambio de enfoque en la meditación fuerza a la paz a ocupar el espacio que antes ocupaba la ansiedad. La declaración final, el poder de la nueva creación, el mensaje de superación no termina en el sufrimiento, sino en la nueva creación que emerge de él. Pablo lo resume con una potencia increíble en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El sufrimiento no solo pasa, es consumido y transformado en un nuevo ser. El yo roto, temeroso, victimizado por el silencio debe morir. Y de esas cenizas debe levantarse una nueva criatura que opera con una fe radical sin límites. Tu carácter es nuevo, el oro refinado, listo para sostener un peso de gloria mayor. Tu perspectiva es nueva. Ves el mundo no como víctima, sino como conquistador. Tu autoridad es nueva. Hablas con la voz de la experiencia, una voz que el enemigo teme porque ha sido probada en el fuego. Este es tu momento de superación absoluta. No dejes esta hora sin haber tomado la decisión inamovible de que tu historia no será una tragedia, será una sinfonía de poder, un testimonio resonante de que en el silencio más profundo, Dios estaba obrando el milagro más grande. Que tu vida sea la prueba irrefutable de que la fe radical es la única fuerza que no solo desafía la adversidad, sino que la devora y la convierte en gloria. Sal, vive y vence. El poder es tuyo. Ahora ve y úsalo.